Concepto 9. Buenos directores de servicio, conjuntamente con métodos adecuados, oportunos y sólidos para escogerlos, son indispensables, a todos los niveles, para nuestro funcionamiento y seguridad en el futuro. La dirección básica de servicio mundial que una vez ejercieron los fundadores de AA tiene necesariamente que ser asumida por los custodios de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Por muy cuidadosos que seamos al diseñar la estructura de principios y relaciones de nuestro servicio, por muy bien equilibradas que queden la autoridad y la responsabilidad, los resultados operativos de nuestra estructura no pueden ser mejores que la labor personal de aquellos que tienen que integrarla y hacerla funcionar. El buen liderazgo no puede funcionar bien dentro de una estructura mal concebida. El liderazgo débil puede muy difícilmente funcionar aún en la mejor de las estructuras. Una vez que hayamos creado una estructura básicamente sólida, este trabajo inicial se acaba, con la excepción de mejoras ocasionales. Con el liderazgo tendremos un problema continuo. Podremos tener unos buenos líderes hoy y mañana no tenerlos. Proporcionar a nuestra estructura de servicio trabajadores capacitados y de buena voluntad será una actividad continua. Por eso es un problema que por su misma naturaleza, no podrá ser resuelto permanentemente. Tenemos que encontrar continuamente la gente adecuada para desempeñar muchas tareas de servicio, puesto que nuestra futura efectividad tiene que depender de siempre renovadas generaciones de líderes. Parece deseable que procedamos a definir las características de un buen líder de servicio que indiquemos cuidadosamente, para cada nivel de servicio, especialmente en nuestra junta de custodios, las habilidades especiales que siempre habrán de requerirse y que revisemos nuestros métodos actuales para buscar y escoger estos líderes. Recordemos primero que la base de nuestra estructura de servicio reposa en la dedicación y habilidad de varios miles de representantes de servicios generales, RSG, varios centenares de miembros de comité de área, y casi una centena de delegados. Ellos son los agentes directos de los grupos de AA, constituyen la conexión indispensable entre nuestra comunidad y su servicio mundial, son los representantes fundamentales de la conciencia de grupo de AA. Sin su apoyo y actividad, no podríamos funcionar permanentemente. Al elegir a sus RSG, los grupos de AA debieran tener en cuenta tales hechos. Debe recordarse que únicamente los RSG pueden, en las reuniones de la asamblea de grupos, designar los miembros de comité y finalmente escoger a los delegados. Por ello, los grupos deben tener gran cuidado al escoger a estos representantes. Los tanteos deben evitarse. A los grupos que no tienen RSG debemos animarlos a elegirlo. En este aspecto, cierta debilidad tiene la tendencia de persistir. El desarrollo que necesitamos en este campo parece ser un asunto de mayor cuidado, responsabilidad y educación. Cuando los RSG se reúnen en sus asambleas para escoger a los delegados, será necesario ejercer un cuidado y dedicación mucho mayores. Deberán hacerse a un lado todas las ambiciones personales y olvidarse de polémicas y controversias. Este deberá ser el pensamiento de todos. ¿Quiénes son las personas mejor capacitadas que podemos nombrar? Hasta ahora nuestro método enunciado en el tercer legado para elegir los delegados por mayoría de 2/3 o por sorteo ha resultado ser altamente satisfactorio. Este sistema de selección ha reducido grandemente la fricción política, ha hecho sentir a cada delegado que es verdaderamente un servidor mundial más bien que el ganador de un concurso. En la misma forma, nuestros métodos del tercer legado han producido generalmente gente de un alto nivel de dedicación y competencia en lo que respecta tanto a miembros de comité como a los delegados. En esta área del servicio estamos bien. Nuestras asambleas de área necesitan únicamente continuar actuando con cuidado y con buen espíritu, desinteresado. Es de notar que algunos miembros mantienen la duda acerca de las elecciones por sorteo. Ellos dicen que no siempre gana la mejor persona. A eso tenemos que responder que cada vez que hemos abandonado el sistema de votación por mayoría de 2/3 o por sorteo, para elegir a los delegados, se ha producido una sensación de derrota y de disgusto en la minoría, nunca compensada por la supuesta ventaja de escoger a la mejor persona. En realidad, la segunda opción como candidato puede a menudo muy bien ser tan buen delegado como la primera opción de la asamblea, y puede que resulte todavía mejor delegado. Y llegamos al tema principal de este concepto particular. ¿Cómo podemos fortalecer mejor la composición y el liderazgo de las juntas de custodios futuras, la junta que en los próximos años habrá de ejercer el liderazgo primordial de AA en la administración de servicio mundial? El cuerpo administrativo, que tendrá que asumir la mayor parte de mis deberes y responsabilidades pasadas en conexión con los servicios mundiales de AA. Como se mencionó previamente, la transferencia real de autoridad y responsabilidad de mi parte a los custodios se ha venido llevando a cabo durante largo tiempo. Yo todavía tengo alguna participación como asesor, y próximamente
Estaré terminando algunas pocas tareas, por ejemplo, la redacción de estos conceptos, que me fueron asignadas por la Convención de 1955 en Calle Louis. Pero ya se acerca el tiempo en que yo tenga que retirarme de la mayor parte de las actividades del servicio mundial. A esto se debe mi interés en hacer todo lo posible para fortalecer la composición administrativa y el liderazgo de nuestra Junta de Servicios Generales, en forma tal que los futuros custodios tengan la facilidad para resolver mejor los problemas y afrontar los peligros que indudablemente se presentarán con el tiempo. No tiene límites mi admiración por todo lo que han hecho por nosotros los custodios alcohólicos y no alcohólicos. Durante las épocas de nuestra infancia y adolescencia, nada hubiera podido ser mejor estructurada que la organización que tuvimos. Mirando estos hechos, muchos pueden naturalmente sentir que aquello que fue bueno en el pasado, muy seguramente será bueno en el futuro, que cualquier cambio en los métodos de instalación, en la proporción relativa de custodios alcohólicos, con los no alcohólicos, o en la composición actual de nuestra junta, puede resultar ser más peligrosa que benéfica. Pero los cambios nos han estado presionando y lo siguen haciendo. Por ejemplo, nuestra junta operó todos los años entre 1938 y 1951 sin el apoyo de una conferencia. Pero al final nos dimos cuenta, aunque con reservas, de que esta junta, relativamente invisible y desconocida, no podría continuar sin una conexión permanente con algo que el doctor Bob y yo no podríamos seguir proporcionando eternamente. Con cierto reparo, reconocimos la urgencia de este cambio, pero tuvimos que reconocerla. La junta administrativa tenía que unirse a la comunidad de de no hacerlo, se derrumbaría. La conferencia tenía que crearse sencillamente. Este cambio alteró profundamente la posición de los custodios. Su autoridad anterior se modificó, fueron firmemente unidos a y por ello se hicieron directamente responsables ante nuestra comunidad. Nadie discute hoy en día la sabiduría de este oportuno cambio, porque todos pueden ver ahora que ha provisto una protección esencial para la efectividad del servicio y la seguridad futura de La experiencia ha refutado la idea de que los cambios que se vuelven indispensables para adaptarse a las situaciones diferentes son necesariamente desaconsejables. Ahora estamos abocados a otro cambio de gran importancia. Aunque hemos resuelto ya el problema de la autoridad de los custodios, su responsabilidad y su vínculo con no hemos resuelto todavía, en mi opinión, el papel futuro de la Junta en el liderazgo del servicio. Por ello tengo la profunda convicción de que la fuerza administrativa y el liderazgo en de la Junta deben ser considerablemente incrementados, que estas y otras mejoras podrán colocarla en una posición mucho mejor, práctica y psicológicamente, que tales cambios son realmente necesarios para afrontar las condiciones que con toda seguridad habrán de presentarse cuando termine mi propio liderazgo en el servicio mundial. Los estudiantes de historia reconocen que la transferencia del liderazgo original de una sociedad a los sucesores siempre es un punto crítico. Tenemos que afrontar entonces el difícil asunto de la transferencia del liderazgo. Consideremos finalmente las características personales específicas que deben tener los líderes de servicio mundial. Para el uso que quieran darle las futuras generaciones de nuestros servidores de confianza, ofrezco a continuación la discusión sobre este tema, que se publicó en la revista Grapevine en 1959. El liderazgo siempre buena necesidad vital. Ninguna sociedad puede funcionar bien si no cuenta con líderes competentes a todo nivel, y no puede considerarse una excepción. No obstante, es necesario mencionar que los a veces abrigamos la idea de que podemos prescindir de todo liderazgo. Tenemos la tendencia a tergiversar el concepto tradicional de anteponer los principios a las personalidades a tal punto que no hubiera en el liderazgo personalidad alguna. Esta idea supondría unos autómatas sin cara que se esforzaran por complacerles a todos, sin importar de lo que se tratara. En otras ocasiones, nos damos con igual vigor a la tendencia a exigir que los líderes de sean gente del más fino criterio, de moralidad impecable e inspiración sublime, gente de gran energía y acción, excelsos ejemplos para todos y casi infalibles. El verdadero liderazgo, por supuesto, tiene que seguir un rumbo medio entre estos extremos, totalmente utópicos de deseada excelencia. En sin duda, no hay ningún líder sin cara, ni tampoco que sea perfecto. Afortunadamente, nuestra sociedad se ve dotada de una cantidad suficiente de verdadero liderazgo. La gente activa de hoy, y según nos llegan en tropelos de cada nueva generación, los posibles líderes futuros. Contamos con una abundancia de hombres y mujeres que tienen la dedicación, la estabilidad, la amplitud de visión y los talentos especiales que les hacen competentes para encargarse de toda tarea de servicio imaginable. Lo único que tenemos que hacer es buscar a esta gente y confiar en que nos sirvan bien. En algún título de nuestra literatura se encuentra una frase que dice: nuestros líderes no nos impulsan por mandatos, nos dirigen con su ejemplo. En efecto, les decimos, trabajen para nosotros, pero no nos manden.
Un líder en A es, por lo tanto, un hombre o mujer, que puede personalmente poner en efecto principios, planes y políticas de una manera tan dedicada y eficaz que los demás queremos apoyarlo y ayudarle a realizar su trabajo. Cuando un líder intenta obstinadamente imponernos sus deseos, nos rebelamos, pero si con exagerada docilidad, se convierte en un mero recadero, sin nunca ejercer su propio criterio, pues, no es en realidad un líder. El buen liderazgo toma la iniciativa en formular planes, políticas e ideas, para el mejoramiento de nuestra comunidad y de sus servicios. No obstante, en cuanto a nuevas e importantes cuestiones, siempre consulta ampliamente antes de tomar decisiones y ejecutar acciones. El buen liderazgo también tendrá presente el hecho de que un plan o una idea excelentes puede proponerse por cualquiera, de cualquier parte. Por consecuencia, el buen liderazgo con frecuencia descarta sus propios planes predilectos para adoptar otros mejores y atribuye el mérito a quien le corresponde. El buen liderazgo nunca esquiva la responsabilidad. Una vez que se siente convencido de tener o de poder obtener suficiente apoyo, libremente toma sus decisiones y las lleva a cabo sin dudar, siempre que las acciones estén dentro del marco de su autoridad y responsabilidad definida. Un politicastro es una persona que siempre está tratando de conseguir para la gente lo que la gente quiera. Un estadista es un individuo que puede diferenciar entre las ocasiones en que sea apropiado y no sea apropiado hacerlo. Se da cuenta de que incluso las grandes mayorías, si sufren de grandes trastornos o si no están bien informadas, a veces pueden equivocarse totalmente. Cuando se le presenta una situación así y algo muy importante está en juego, es siempre la responsabilidad del liderazgo, aun cuando se encuentra en una pequeña minoría, resistir a la tempestad valiéndose de todos sus talentos de persuasión y autoridad, para efectuar un cambio. No obstante, no hay nada que sea más perjudicial para el liderazgo que la oposición por el mero hecho de oponerse. Nunca se debe decir, lo hacemos a nuestra manera o no lo hacemos de ninguna manera. Esta clase de oposición, a menudo, está motivada por un orgullo ciego o algún rencor que nos lleva a poner obstáculos a algo o a alguien. También existe la clase de oposición que deposita su voto diciendo, no, esto no nos gusta. No explican nunca sus motivos. Esto no sirve. Cuando se le pida hacerlo, el liderazgo siempre debe explicar motivos y más vale que sean buenos. Además, un líder debe darse cuenta de que incluso la gente soberbia o airada a veces tienen razón, mientras que los más serenos y humildes pueden estar totalmente equivocados. Estas observaciones sirven para ilustrar de forma práctica el cuidadoso discernimiento y sincera reflexión que el verdadero liderazgo siempre debe tratar de ejercer. Otro requisito para ser líder es el de dar y tomar, la capacidad para transigir de buena gana, cuando un arreglo apropiado pueda hacer progresar una situación en lo que parezca ser la dirección correcta. La transigencia nos resulta difícil a nosotros, los borrachos de todo o nada. No obstante, nunca debemos perder de vista el hecho de que el progreso está casi siempre caracterizado por una serie de acuerdos encaminados a conseguir mejoras. No obstante, no siempre podemos llegar a un acuerdo. De vez en cuando, es verdaderamente necesario aferrarnos categóricamente a nuestra convicción con respecto a una situación hasta que se llegue a una decisión final. Estas son situaciones que requieren que se sepa aprovechar el momento oportuno y se haga una evaluación cuidadosa sobre el camino que se debe seguir. El liderazgo a menudo se ve sometido a una crítica severa y a veces muy prolongada. Esta es una prueba decisiva. Siempre hay críticos constructivos, son nuestros verdaderos amigos. Siempre debemos escucharles con cuidadosa atención. Debemos estar dispuestos a dejar que modifiquen nuestras opiniones o que las cambien por completo. Sin embargo, a menudo tendremos que estar en desacuerdo y mantenernos firmes sin perder su amistad. Luego tenemos aquellos a quienes solemos llamar críticos destructivos. Tratan de imponer sus puntos de vista. Son politiqueros, hacen acusaciones. Tal vez son violentos, maliciosos. Hacen correr rumores, chismorreos y habladurías para lograr sus fines, todo, por supuesto, por el bien de A, pero, dentro de A al menos, nos hemos dado cuenta de que estos individuos, que posiblemente estén un poco más enfermos que el resto de nosotros, no son necesariamente destructivos, todo depende de cómo nos relacionemos con ellos. Para empezar, debemos escuchar cuidadosamente lo que dicen. A veces dicen toda la verdad, otras veces un poco de la verdad. Sin embargo, más a menudo están tratando de convencerse a sí mismos de cosas sin sentido. Si se dirigen a nosotros, tanto la pura verdad como la verdad, a medias, o incluso algo muy lejos de la verdad, nos pueden herir igualmente. Por eso tenemos que escuchar tan cuidadosamente. Si están diciendo la pura verdad o incluso parte de la verdad, más vale que se lo agradezcamos y sigamos haciendo nuestro propio inventario, y admitamos que estábamos equivocados. Si se trata de cosas absurdas, podemos ignorarlos. O podemos poner las cartas boca arriba y tratar de persuadirlos.
Si no lo logramos, podemos lamentar que estén tan enfermos que no nos pueden escuchar y podemos tratar de olvidar el asunto. Para llegar a conocernos a nosotros mismos y cultivar una paciencia auténtica, hay pocas cosas mejores que esas pruebas a las que nos someten estos compañeros, normalmente bien intencionados pero, no obstante, equivocados. Esto es siempre una ardua tarea y algunas veces no llegaremos a cumplirla. Pero debemos seguir tratando. Pasemos ahora a considerar el importantísimo atributo de la visión. La visión es, según creo yo, la capacidad para hacer buenas evaluaciones, tanto para el futuro inmediato como para el futuro lejano. Algunos pueden considerar esta clase de empeño como una especie de herejía, ya que los estamos constantemente diciéndonos, un día a la vez. Pero esta preciada máxima realmente se refiere a nuestra vida emocional y solo significa que no debemos afligirnos por el pasado, ni fantasear o soñar despiertos sobre nuestro futuro. Como individuos y como comunidad, sin duda sufriremos si le dejamos toda la tarea de planificar para el día de mañana a una providencia benigna. Dios nos ha dotado a nosotros los seres humanos con una considerable capacidad de prever, y evidentemente espera que la usemos. Por lo tanto, tenemos que distinguir entre soñar ansiosamente con un mañana feliz y valernos hoy de nuestra facultad, para hacer evaluaciones metódicas y prudentes evaluaciones que, confiamos, nos conducirán al progreso futuro y no al infortunio imprevisto. Por lo tanto, la visión es la esencia misma de la prudencia, sin duda una virtud fundamental. Huelga decir que a menudo vamos a equivocarnos total o parcialmente en nuestras evaluaciones del futuro. No obstante, esto será preferible a negarnos completamente a pensar. El hacer evaluaciones tiene varios aspectos. Consideramos la experiencia pasada y actual para determinar su significado. De esto, podemos sacar una idea o política tentativas. Al considerar, en primer lugar, el futuro cercano, nos preguntamos cómo funcionaría nuestra idea o plan de acción. Luego, nos preguntamos cómo funcionarían nuestras ideas o planes de acción bajo las diferentes circunstancias que puedan surgir en un futuro más lejano. Si una idea nos parece bastante acertada, la ponemos en práctica siempre a título de prueba. Cuando sea posible, más tarde, volvemos a considerar la situación para determinar si nuestro plan está dando los resultados deseados o pronto los dará. En esta etapa, tal vez tengamos que tomar una decisión crucial. Tal vez tengamos una norma o un plan que todavía parece acertado y aparentemente funciona bien. No obstante, debemos considerar cuidadosamente el efecto que tendrá a la larga. Se convertirán las ventajas inmediatas de hoy en grandes desventajas en el futuro. Siempre nos veremos tentados a obtener los beneficios inmediatos y olvidarnos completamente de los peligrosos precedentes que estamos sentando y de las peligrosas consecuencias que puedan entrañar. Estas no son teorías estrafalarias. Nos hemos dado cuenta de que debemos utilizar constantemente estos principios evaluatorios, especialmente al nivel de servicio mundial donde los riesgos son muy grandes. Por ejemplo, en nuestras relaciones públicas, tenemos que tratar de prever la reacción tanto de los grupos de como del público, en general, a corto y a largo plazo. Esto mismo se aplica a nuestra literatura. En cuanto a las finanzas, tenemos que hacer cálculos y elaborar presupuestos. Tenemos que analizar nuestras necesidades de servicios en relación a las circunstancias económicas generales y a la capacidad y la buena voluntad de los grupos para contribuir. Con respecto a muchos problemas parecidos, a menudo debemos tratar de pensar con muchos meses o incluso años de anticipación. En realidad, al principio todas las tradiciones de tenían que ver con la previsión y la visión del futuro. Hace años, por ejemplo, fuimos desarrollando lentamente la idea de que fuera automantenida. Se habían tenido dificultades aquí y allá con respecto a aportaciones ajenas. Luego surgieron dificultades aún mayores. En consecuencia, empezamos a formular una política de no aceptar contribuciones ajenas. Empezamos a sospechar que grandes sumas de dinero podrían hacernos irresponsables y desviarnos de nuestro objetivo primordial. Finalmente, vimos que a la larga aceptar dinero de afuera podría arruinarnos completamente. En este punto, lo que había sido una idea o una norma general, se convirtió en una tradición de bien arraigada. Nos dimos cuenta de que teníamos que sacrificar el beneficio rápido e inmediato para obtener la seguridad a largo plazo. Pasamos por este mismo proceso en cuanto al anonimato. Nos parecía que unas pocas rupturas de anonimato, a nivel público, habían causado un buen efecto. Pero finalmente vimos que muchas de estas rupturas podrían causar estragos entre nosotros. El proceso se desenvolvió así: primero, una idea tentativa, luego una política experimental, después una política firme, y finalmente una profunda convicción, una visión para mañana. Esta es nuestra forma de prever el futuro. Nuestros líderes responsables a escala mundial siempre tienen que ser sumamente competentes en esta actividad vital. Esta es una capacidad esencial, especialmente para nuestros custodios, y creo que en la mayoría de los casos,
A la hora de elegirlos debemos basar nuestra decisión en una aptitud de previsión, ya demostrada en el desempeño de sus carreras de negocios o profesionales. Siempre tendremos que contar con que nuestros líderes, en todos los niveles de servicio, estén dotados de muchos de estos mismos atributos. Estos principios de liderazgo serán prácticamente los mismos, no importa cuál sea el tamaño de la operación. A primera vista, esta discusión sobre el liderazgo puede parecer un intento de definir una clase superior de miembros de A con privilegios especiales, pero realmente no es así. Simplemente reconocemos el hecho de que hay una gran variedad de talentos. El director de una orquesta no tiene que ser habilidoso en cuestiones financieras o de previsión. Y es aún menos probable que un excelente banquero tenga gran éxito musical. Por lo tanto, cuando hablamos sobre líderes en AA, solo decimos que debemos seleccionar a estos líderes con miras a obtener los mejores talentos que podamos encontrar, asegurándonos de colocar estos talentos, cualesquiera que sean, donde nos vayan a ser de la mayor utilidad. Aunque este artículo se concibió originalmente en relación a nuestro liderazgo de servicio mundial, es muy posible que muchas de estas sugerencias sean útiles a cualquier persona que participe activamente en nuestra sociedad. Esto es especialmente cierto en el trabajo de paso 12, un trabajo al que casi todos nosotros nos dedicamos. Afanosamente, todo padrino es necesariamente un líder. Es enorme lo que está en juego, la vida de un ser humano y, a menudo, la felicidad de toda una familia. Lo que el padrino dice y hace, su capacidad para prever las reacciones del posible miembro, la forma en que presenta sus argumentos y su talento para escoger el momento oportuno, su forma de reaccionar ante las críticas y el ejemplo personal y espiritual que da al principiante para guiarle. Estos atributos del liderazgo pueden tener una significación decisiva y a menudo pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias a Dios que Alcohólicos Anónimos cuenta con tantos líderes competentes en todos y cada uno de sus importantes asuntos.